This Muy, meeting is being recorded. muy bien, mi hermano Reinaldo. Estamos estudiando la materia de seguros por siempre. Y hemos estado estudiando las últimas clases sobre la palabra evangelio. Y habíamos aprendido que es una transliteración del griego evangelium y que prácticamente significa contar buenas nuevas, buenas noticias, anunciar buenas cosas, proclamar un anuncio. Y esta palabra se utilizaba en el tiempo del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano fue el último imperio y que Jesucristo nace bajo el Imperio Romano. En aquel entonces, la iglesia neotestamentaria se encontraba en el tiempo del Imperio Romano. Eh, y cuando el emperador quería enviar buenas noticias al pueblo romano, enviaba un mensajero. El mensajero iba a las plazas, a los lugares dentro de la ciudad y proclamaba la palabra evangelium. Y esta palabra evangelium eran buenas noticias, buenos anuncios que el emperador, que el imperio iba a dar para los ciudadanos romanos. De ahí vemos que ya existía la palabra, pero no era aplicable todavía de la forma en que nosotros la tenemos en la escritura sagrada. Mayormente nosotros hemos tomado la palabra evangelio para referirnos al evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Hasta ahí nada más ha llegado, después de 20 años de congregar una iglesia, la gran enseñanza del predicador. Pero más allá de esa pequeña enseñanza diminuta que nos enseñaron, pues la palabra evangelio es mucho más allá. La palabra evangelio significa no solamente las buenas noticias de Mateo, sino que es aplicable de muchas maneras en la escritura sagrada. Por ejemplo, habíamos visto que Timoteo viene y le trae buenas noticias a Pablo, que la iglesia de Tesalónica se mantenía en fe, se mantenía en amor. Esa es una buena noticia. Habíamos visto Amén. también que los ángeles le dieron las buenas noticias a los pastores que había nacido, ¿quién? El bebé Jesús. Entonces, Amén. estudiamos que la palabra buenas noticias, evangelio, no solamente es para un libro, ni tampoco para contar las buenas noticias de Jesús como Salvador, sino que es aplicable para muchas buenas noticias. Por ejemplo, la pregunta que hemos estado realizando en las últimas clases: ¿cuál es la buena noticia que la iglesia de Cristo debe de predicar? Porque la iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo nacido en el Antiguo Testamento a través de un hombre llamado Abraham y su descendencia. Y la iglesia de Cristo es un pueblo nuevo nacido en Hechos 2 a través de la sangre de Jesucristo. Hay Amén. promesas terrenales para el pueblo de Israel y hay promesas celestiales para la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ahí hay dos evangelios que quiero explicarte. El evangelio del reino físico es un evangelio de lo cual Dios le prometió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tanto así de que Dios hace un pacto, el pacto davídico, el pacto con David. Y este pacto es un pacto perpetuo. Es un pacto que Dios le dice: yo daré a través de ti un rey y un reino que saldrá de tu casa, en otras palabras, refiriéndose que a través del semen, a través del esperma, a través del linaje, de la descendencia de David, vendría el gran David, el hermano mayor de David, refiriéndose a Yehoshua, refiriéndose al Mesías. Cuando usted va aprendiendo el mapa bíblico en su mente, usted va entendiendo los lenguajes bíblicos. Son lenguajes diferentes, como decirle a Jesús el gran David, porque venía de David, porque sabemos que María venía de David.
Entonces, Amén. María venía del linaje de David y déjame cortarte más profundo porque este avión está despegando cada vez más. Y José Amén. también venía del linaje de ahí, venía por todo ese linaje también. Y José le iba a dar la cobertura legal a Jesús, pero no le iba a poner la esperma. Porque solamente Dios a través de la tercera persona de la Trinidad iba a poner la esperma con 23 cromosomas y el cromosoma Y iba a dar el varón en el vientre de María. ¿Por qué? De Porque María. el alma de Jesús tenía que ser impecable, porque la sangre de Jesús tenía que ser impecable, porque Jesús Amén. es Dios hecho carne y es eternamente santo. Entonces Dios le promete a Abraham, le promete el pacto abrahámico, el pacto deuteronómico, algunos le llaman el pacto palestino, de ahí el pacto davídico, y viene el nuevo pacto, y son 4 pactos que marcan la línea de la escatología bíblica. Ahora, en ese pacto davídico, Dios hace un pacto para un reino de paz, prosperidad y justicia. Israel, desde que pecaron contra Dios, solamente viven guerras tras guerras tras guerras, y ahorita se están armando cada vez más para destruir Israel y Israel destruir el Hezbollah. Ahora, el Líbano y todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Una de las cosas es que la guerra va a avanzar y va a continuar y miles de muertos seguirán muriendo, pero esa tierra le pertenece al eterno Jehová. Al final esa Aleluya. Amén. tierra no va a desaparecer. Y hablemos claro, mi hermano Reinaldo Rivas, nosotros amamos Israel, bendecimos Israel, pero ese pueblo es un Amén. pueblo que está cochino, está en pecado, en el homosexualismo, está en la idolatría. Es terrible, es terrible. Y si Dios permite estas guerras, hermano, también es una manera de corregir y disciplinar a ese pueblo, que lo único que está, mucho pueblo está envanecido. Es por eso que Dios va a meter a este pueblo judío a la gran tribulación. Y es ahí cuando ellos se sientan totalmente oprimidos y perseguidos, y cuando ya el ejército del anticristo está a punto con todo su armamento bélico para destruir, ellos van a aceptar que ese Jesús que un día rechazaron es el Mesías prometido para Eso. ellos. Entonces, lamentablemente, ellos tienen que pasar lo que pasan porque a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Pero nosotros tenemos que entender que es un pueblo muy amado, es la niña de los ojos del Antiguo Testamento. Nosotros salimos de los judíos, la salvación viene de los judíos. Nuestro Mesías, el rabino que fue a la cruz a derramar casi 6 litros de sangre, oh aleluya, para limpiarnos de nuestros pecados, es judío. Por lo tanto, nosotros amamos a Israel, bendecimos a Israel porque Jehová le dijo a Amén. Abraham, todo aquel que te bendijera lo bendeciré. Por lo tanto, es nuestra obligación bendecir a Israel. Y también dijo, Amén. todo aquel que te maldijera lo maldeciré. Y todos aquellos que maldijeron a Israel murieron repentinamente. Por lo tanto, es nuestra obligación bendecir a los judíos, bendecir al pueblo, pero tenemos que tener las cosas claras. Es como la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día, querido hermano, anda en pecado, anda en apostasía, anda en liberalismo y materialismo. Es por eso que estamos viendo lo que está pasando en el mundo entero contra la iglesia, por el propio pecado de la iglesia. Estamos viendo realmente cómo existen este espíritu de apostasía que ha ingresado de una manera muy madura dentro del pueblo evangélico. Entonces hay un evangelio que se llama el reino. El evangelio del reino es el evangelio del Apocalipsis capítulo 20. Ya lo leímos la vez Amén. pasada y hemos visto que habla de un reino de 1000 años. Se llama el reino milenial. Jesucristo va a venir por segunda vez a implantar un reino de 1000 años y donde va a traer paz, prosperidad y justicia al pueblo de Israel. En ese tiempo de 1000 años también va a haber paz en el mundo entero después de la gran tribulación. Todas las naciones que hayan quedado aquí en la tierra. Ahora, esos 1000 años es un evangelio para el reino de los judíos venidero que va a pasar en el futuro. Pero nosotros, para salvar a un alma, no tenemos que predicar el reino prometido a los judíos del Apocalipsis 20, porque eso no salva a nadie. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de salvación, y el evangelio de salvación es la temática de la cruz.
que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino un día al mundo de los hombres revestido de humanidad. ¿Para qué? Para un día subir a la pena de muerte del Imperio Romano, que era la cruz del Calvario. Y Jesús subió, aleluya, ¿para qué? Para recibir la justicia del Padre y asimismo satisfacer la justicia del Padre, porque dice la Biblia que la Padre. paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todo ser humano ha tenido que morir, pero no hemos muerto, porque Dios mató a su Hijo por nuestras iniquidades, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, si yo voy a predicarle a un norteamericano, un japonés, a un chino, a un musulmán, un ecuatoriano, un peruano, un venezolano, a un chileno, a un uruguayo, a un paraguayo, un argentino, a un che, a quien sea, yo tengo que predicarle el evangelio de la muerte, de la sepultura y de la resurrección, que Y es el resurrección. evangelio de salvación. Aleluya. Esto es, esto Ahora, es inminente. ahora, usted ha Amén. estado leyendo, entonces los que se habían reunido en Hechos capítulo 1 le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? No dice nada de la iglesia, dice de Israel. Y les dijo, Sí, no dice nada. no os toca saber a ustedes los tiempos y las sazones. Este pueblo estaba ansioso, ya quería saber cuándo vas a implantar el reino, cuándo vas a traer la paz, la justicia y la prosperidad. Y el Señor les dice, un ratito, todavía ustedes no están preparados para este tiempo. Tiene que pasar un largo tiempo y ser sacudidos y zarandeados para que realmente ustedes reciban tremendas bendiciones que el Padre les va a dar. Y otra Amén. cosa les voy a decirle. Primeramente yo he tenido que morir para salvación de los pecados, porque primero he tenido que venir como cordero para después venir como león de la tribu de De Judá. la tribu de... Y los discípulos con toda honestidad formularon al Señor la pregunta que estaba enraizada ahí latente en su corazón. Y Cristo les dice, tranquilos, tranquilos, descansen. No os toca a ustedes todavía saber los tiempos y las sazones. Gloria al Señor. Y voy a decir entre paréntesis, si ese reino nunca iba a ser una realidad, Cristo se lo hubiera dicho. Así de sencillo Sí. es esto. Ahora, una de las cosas que también podemos ver que el Señor le promete y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti, ¿quién? El Espíritu Santo. El Había una Espíritu. promesa que Cristo les había dicho, me voy pero no os dejo solos. Les voy a enviar al Consolador, del griego Paracleto. Él os guiará. Él os guiará. O sea, un pastor es el que guía. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia neotestamentaria. Y les dice a los judíos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nos damos De la cuenta, la tierra. predicación comenzó desde Israel hacia el mundo. Jerusalén no queda en el Ecuador, sino en Israel. Judea no queda en Estados Unidos, sino en Israel. Samaria Israel. no queda en San Salvador, sino en Israel. Primero a los judíos y después al mundo. O sea, que de adentro salió hacia afuera. Y de ahí nos Hacia encontramos afuera. con dos grandes predicadores, Pedro y Pablo. Y ellos predicaron, Pedro predicó a los judíos, pero también predicó un poco a los gentiles. Y Pablo comenzó predicando a las sinagogas y de ahí salió al mundo entero Pablo para extender el evangelio a todo el mundo gentil. Y gracias al ministerio de Pablo, usted y yo ahora somos cristianos, porque esa iglesia se Amén. extendió hasta Texas, Houston y hasta la humilde ciudad de Ambato, Ecuador. Aleluya. Aleluya. Lo que Amén. el Cristo de toda gloria quiso decirles es que el reino va a ser establecido, pero antes de que eso ocurra, Dios va a llevar diferentes propósitos en el mundo entero. Ahora, acá dice, usted leyó Efesios capítulo 1, versículo 11. En Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido prorizo, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas en su designio y su voluntad. La epístola de Efesios que Pablo escribe es una carta a la iglesia, es una carta impactante, es una de las mejores o la mejor carta referente a la iglesia de Cristo. No habla del pueblo judío,
habla del pueblo de Israel. Y dirás, fuimos predestinados. ¿De qué manera fuimos predestinados? Que desde antes de la creación del Génesis 1:1, Dios ya sabía que iba a haber un pueblo creado por Abraham llamado Israel, y Dios sabía que había otro pueblo creado llamada la iglesia. La Dios iglesia. es un Dios omnisciente. En su atributo de la omnisciencia, Dios sabe todo lo que va a ocurrir, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es soberano.